¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos a pocos minutos de comenzar este live que es acerca de la gestión del agua. Mi nombre es Jimena Porres. Yo soy periodista de Ojo con mi Pisto y en pocos minutos vamos a estar con Jaime Carrera del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que se va a estar conectando desde la cuenta del ministerio. Entonces vamos a esperar a que ellos también se conecten y pues mientras ya saben que nos pueden dejar sus dudas, sus comentarios en el chat, porque nosotros los estaremos leyendo mientras vamos haciendo la entrevista y también al final de esta, para que pues también el viceministro les pueda contestar sus dudas, sus preguntas, lo que tengan que decir acerca pues de la gestión del agua en Guatemala. Entonces vamos a traer por acá al viceministro para que también se una. Entonces vamos a estar esperando aquí. Igual siempre saben que nos pueden dar tap a la pantalla para que nos dejen saber que les gustan este tipo de actividades, ya sea con autoridades o con vecinos o con especialistas de los diferentes temas que cubrimos en Ojo Como Pisto. Ya saben que somos un medio de fiscalización municipal, así que también hablamos mucho de agua, de bosques, de todos estos pues, temas que también atraviesan la gestión municipal. Entonces vamos a estar, como les dije, hablando hoy con el viceministro del agua, ya que pues recientemente el fin de semana pasado fue el Día del Agua. Entonces este recurso tan importante que es muy vital para todos. Yo creo que... Listo. Y aquí estamos entonces ahora sí con Jaime Carrera. Muchísimo gusto, viceministro, ¿qué tal está? Muy buenas tardes, mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Gracias. Entonces, pues procedo a presentarlo. Él es el ingeniero agrónomo con maestría en economía ambiental de la Universidad de Wageningen, Países Bajos, especialización en desarrollo de ambiente y políticas públicas. Tiene más de 20 años de experiencia en investigación en temas de agua, contabilidad ambiental, seguridad alimentaria, cambio climático, desarrollo rural y adaptación al cambio climático. Trabajó para el Instituto de Investigación en Ambiente y Tecnología El Yarna de la Universidad Rafael Andíbal, en el cual fungió como investigador, subdirector y coordinador del Departamento Interdisciplinar de Economía y Ambiente. Se ha desempeñado también como docente en la Universidad Rafael Andívar, en la Universidad del Valle y en la Universidad San Carlos de Guatemala, y como consultor y asesor para instancias de gobierno y organizaciones internacionales y ONG. Y pues hoy funge como viceministro de Agua en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenido, Jaime, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por la invitación y también un gusto poder compartir con todos ustedes. Bueno, vamos a empezar primero pues con esto de la gestión del agua y de a quién compete y cuáles son las responsabilidades y funciones de las distintas entidades que hay. Entonces, ahorita en la gestión del agua, ¿qué se está haciendo bien y qué no se está cumpliendo todavía? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que es importante mencionar desde el inicio que en cuanto al agua, las funciones y las competencias están distribuidas en más de 20 instituciones del Estado, lo cual hace compleja la gestión, de hecho. Por ejemplo, todo el tema de acceso y de abastecimiento de agua potable, de saneamiento, como ustedes bien conocen, es una función y una competencia delegada a las municipalidades, pero en el caso, por ejemplo, del agua usada para agricultura, es el Ministerio de Agricultura. El caso de Energía y Minas ve el tema de las hidroeléctricas. En el caso del Ministerio de Salud, toda la vigilancia porque el agua que está llegando a ser consumida por las personas pues tenga unos estándares adecuados para que no enfermen a las personas. Y en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente nos compete evitar la contaminación y poder coordinar acciones que permitan pues una mejor gestión, especialmente de las cuencas
orientado especialmente a la conservación, protección y mejoramiento de las condiciones del agua. Eso hace, en definitiva, que existan sobre todo un vacío muy importante, que es quién es el encargado de ver de forma integral el recurso y sobre todo quién es el encargado de definir las reglas para el uso y aprovechamiento del recurso. Que eso tiene que ver básicamente con lo que la Constitución mandata al tener que hacer una ley específica para regular el aprovechamiento, el uso y el goce del recurso. ¿Qué es lo que existe hoy? Pues efectivamente, desde que se asumió desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en 2024, hemos intentado mejorar la coordinación entre las instituciones, entendiendo que efectivamente pues hay desafíos en el sentido de que cada institución planifica de acuerdo a sus objetivos, que la administración de los recursos se hace también de forma aislada, de forma sectorial, y en ese sentido, a finales del 2024 se logró conformar un gabinete específico que tiene que ver con los temas de agua, el gabinete específico del agua, que reúne a 6 ministros y al secretario de la CEGEPLAN, con el objetivo de intentar darle más coherencia a la política pública alrededor de la gestión efectiva del agua. Ahí hemos estado avanzando, en particular trabajando una política nacional de recurso hídrico que está orientado especialmente a poder optimizar todo lo que estamos trabajando desde las instituciones públicas, priorizar acciones. Nosotros siempre desde el Ministerio de Ambiente hablamos del 20-80, esas acciones que haciendo un 20% del esfuerzo pueden mejorar un 80% de la realidad, y en ese sentido pues estamos ya avanzados en esa formulación de la Política Nacional del Recurso Hídrico, que va a permitir, como digo, darle más coherencia, mejorar el trabajo de las instituciones, intentar que sea más efectivo y más eficiente el trabajo, mientras vamos de alguna manera intentando mejorar algunas condiciones, como todo el tema normativo que tiene que ver con una ley de aguas. Otro elemento que hemos estado trabajando en temas de coordinación es todo el tema de la calidad del agua, todo el saneamiento. En ese sentido, hemos trabajado un convenio con el INFOM, con el MARN, el Ministerio de Salud y el FODES, que es un fondo de desarrollo que está bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo, intentando generar condiciones sobre todo para que haya financiamiento y asistencia técnica a las municipalidades para que efectivamente puedan establecer sus sistemas de tratamiento de aguas residuales, que como muchos sabemos también es una de las grandes problemáticas que hoy están de alguna manera afectando la calidad de los cuerpos de agua. Quizás terminaría diciendo alrededor de esta pregunta que estamos intentando evaluar todas las formas de financiamiento posibles para poder mejorar la calidad de los cuerpos de agua, y en ese sentido el año pasado logramos que en el marco del sistema de consejos de desarrollo hubiese y pasara un punto resolutivo que ordena a las municipalidades y a los consejos municipales priorizar al menos 2 proyectos de tratamiento de aguas residuales y de gestión de residuos sólidos para cada año, de manera que podamos avanzar no solo algunos municipios, sino pues los 340 municipios del país en la gestión de las aguas residuales, y a la vez estamos intentando encontrar otras formas de financiamiento. Quizás el elemento más importante tiene que ver con un préstamo que estamos por llevar al Congreso, que tiene que ver con sobre todo la parte de la cuenca del Motagua, y que nos permitiría construir la planta de tratamiento más grande de Centroamérica para tratar toda el agua residual que sale de los municipios del área metropolitana, Guatemala, Chinautla y otros, y que van finalmente a drenar hacia el río Motagua. Entonces, tratar de canalizar toda esa cantidad de aguas residuales y en una sola planta de tratamiento, pues finalmente poder hacer la gestión de manera que deje de contaminar el río Motagua. Y para entender un poco cómo funcionan estas responsabilidades, ¿cuáles son las que le competen específicamente a las municipalidades en cuanto a la gestión del agua? Bueno, las municipalidades tienen 2 funciones delegadas muy importantes, que de hecho son mandatadas por 2 leyes. Uno es el Código de Salud y el otro es el Código Municipal. El Código de Salud demanda a tratar las aguas residuales de origen doméstico, digamos, desde las
desde las casas y desde construyendo drenajes y finalmente haciendo sistemas de tratamiento. Esta es importante por dos razones. Primero, porque está totalmente evidenciado que el saneamiento es fundamental para la salud de las personas, pero también para la salud, digamos, de la naturaleza. Entonces, a nosotros nos interesa mucho apoyar en ese sentido y trabajar conjuntamente con las municipalidades porque no solo las personas, sino las otras formas de vida y el ecosistema en general se ve afectado por aguas residuales que van sin tratamiento hacia los cuerpos de agua. Y el otro que está mandatado por el Código Municipal es el tema del agua potable, ¿verdad? Es el abastecimiento digamos, hacia los hogares en temas de agua de consumo doméstico. En ese sentido, uno de los grandes desafíos, evidentemente, es cómo se distribuye la población. Algunas municipalidades están haciendo este trabajo de manera relativamente efectiva, pero especialmente en los cascos urbanos. Lo que hemos encontrado es que alrededor del 85% de la población, especialmente en áreas rurales, no reciben agua a través de un sistema de abastecimiento municipal, sino que las mismas comunidades y los mismos habitantes se han organizado a través de comités de agua y asociaciones de agua y son finalmente los que están haciendo todo el trabajo de llevar agua hacia estas comunidades y hacia los hogares. Y a la ciudadanía, digamos a los vecinos y a las vecinas, ¿tienen un rol en específico al momento de hablar de gestión del agua? Pues efectivamente, yo creo que el agua, como lo hemos dicho, no, es un tema que atraviesa a muchas instituciones, a muchas instancias, pero también a muchos sectores, ¿verdad? Todos necesitamos de agua, tanto los sectores productivos y económicos como las mismas poblaciones. Y hay un tema importante es que pareciera, digamos, que las personas en nuestros hogares o muchos de los que recibimos agua en nuestra casa, nos olvidamos que esa agua tiene que salir de algún lado, que las fuentes de agua tienen que ser protegidas, tienen que ser cuidadas para que efectivamente pues lleguen a nuestros hogares y que finalmente salen de nuestras casas con una calidad deteriorada que termina contaminando los cuerpos de agua. Así que yo diría que hay dos elementos importantes que muchos estudios lo han dicho a nivel del país. Necesitamos pagar por el servicio, no por el agua, sino por el servicio de agua. Eso implica que hayan tuberías en buen estado, que hayan fuentes de abastecimiento en buen estado, que hayan condiciones de potabilización para que llegue a nuestra casa, y eso tiene un costo, que efectivamente en muchos lugares del país está siendo subsidiado por alguien. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, en muchos de los comités de agua y de las formas de organización local, es que ahí básicamente se generan normas y reglamentos y formas de actuar para poder sostener económicamente los servicios, ¿verdad? Y efectivamente los sistemas de abastecimiento, pero también hay trabajo comunitario por cada uno de los hogares y las personas para mantener las fuentes de agua y los bosques que permitan que finalmente esa agua esté llegando a nuestros hogares. Y el segundo elemento tiene que ver con que hay que pagar también para que el agua se trate, ¿verdad? En la mayoría de países, en las facturas de agua hay un monto asociado a la limpieza misma de esa agua residual que sale de nuestros hogares. Entonces yo creo que hay una responsabilidad en temas de tomar conciencia de que debemos de alguna manera sostener financieramente estos servicios. Lo que los estudios nos dicen es que es muy complicado a lo largo y ancho del país que estos servicios sean cobrados a los hogares y a las comunidades de forma adecuada. Y entonces, básicamente lo que existe es un subsidio por aquel que provee el servicio y que finalmente es muy poco sostenible financieramente hablando ahora. Bueno, y para todas las personas que recién se están uniendo a la transmisión, estamos aquí hablando con el viceministro del Agua, Jaime Carrera. Nos pueden hacer todas sus preguntas y comentarios en el chat, que ya después de la entrevista nos estaremos leyendo. Y recuerden que si les gusta este tipo de transmisiones, le pueden dar tap tap a la pantalla. Y pues, viceministro, le pregunto también, cuando se intenta orientar a las municipalidades en estos temas del agua, pues siempre salta esto de la autonomía municipal, ¿verdad? Al momento de pues gestionar proyectos y todo esto. ¿Cómo se ha abordado este punto en específicamente la ley de aguas? Sí, miren, hay varios elementos que en la ley de agua estamos considerando. Uno de los principales tiene que ver con que necesitamos darle certeza jurídica a todos los actores que requieren de agua. Uno de ellos es las municipalidades. Y por lo tanto,
de alguna manera la ley va a permitir que los derechos y las concesiones de agua en términos de cantidad puedan ser garantizados por una entidad que debemos crear, que en este momento hemos estado hablando de una superintendencia del agua, de manera a que las municipalidades puedan asegurar la provisión del recurso que se requiere en términos de poder abastecer a las poblaciones a las cuales sirven. Un elemento importante que estamos intentando modificar a través de la ley de aguas es la competencia que tiene que ver con la inversión para el tratamiento de las aguas residuales. Y ahí estamos intentando, o bueno, estamos proponiendo más bien a través de la ley de aguas que esas inversiones también puedan ser asumidas desde el gobierno central, ya sea por la institución que se cree o por otra institución, por ejemplo el Infom, de manera a que grandes y medianas y quizás pequeñas construcciones para el tratamiento de las aguas residuales ya no caigan sobre la necesidad de ser financiadas por las municipalidades, sino más bien que sean financiadas desde el sector de gobierno central. A esto nos parece importante porque nos permitiría centralizar muchas capacidades técnicas y financieras en esta institución, poder superar los desafíos que significa a veces cambiar de alcalde o de consejo municipal cada 4 años, ¿verdad? Encontramos, de hecho, muchas plantas de tratamiento tiradas en muchos lugares y muchos municipios del país. Encontramos alcaldes que se niegan a recibir una planta de tratamiento que fue el proyecto de un consejo municipal anterior. Entonces creemos que una manera de darle sostenibilidad es que esto sea delegado más bien a una institución que desde el gobierno central pueda hacer todo el trabajo, pueda además tener todas las competencias y las capacidades técnicas y financieras que además creemos son escasas en el país. Necesitamos más ingenieros sanitarios, más ingenieros hidráulicos, más ingenieros dedicados a la gestión de cuencas. En realidad las capacidades son cortas para todo lo que necesitamos hacer en Guatemala. Y entonces, al centralizarlas en una institución, creemos que puede ser mucho más sostenible, a la vez que quizás se puede capacitar, eso sí, a las municipalidades para todo el tema de la operación y funcionamiento de las plantas de tratamiento, ¿verdad? Esa es un poquito la apuesta que estamos teniendo en la ley de aguas. Y en este momento, ¿gobierno central de alguna forma está brindando asesorías a las municipalidades para planificar específicamente presupuestos asignados a proyectos de agua? Sí, en efecto, nosotros de hecho incluso hemos generado un pequeño catálogo y una guía de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales. Esto ha sido importante porque nos permite de alguna manera brindar a las municipalidades con algunas capacidades adicionales que muestran que además no necesariamente estamos hablando de proyectos tan grandes ni tan onerosos, sino que con algunas tecnologías, dependiendo de los contextos que se encuentran en cada municipio y en las áreas urbanas o rurales o semiurbanas, pues pueden existir tecnologías bastante económicas que nos permitirían pues hacer un tratamiento adecuado de las aguas residuales. Esto es fundamental. Tenemos también trabajo de capacitación para las alcaldías y las municipalidades, ya sea las oficinas de planificación o las oficinas de medio ambiente o de agua y saneamiento. Y además en algunas áreas priorizadas estamos tratando de mover también algunas estrategias, yo diría un poco más agresivas, como lo que estamos trabajando en el marco de Atitlán Transparente, ¿verdad? Que es toda una estrategia en donde estamos intentando trabajar de la mano con el sector privado, con el sector turismo, con las municipalidades, con el sector de servicios, hoteles y restaurantes, de manera que podamos fortalecer e incrementar las capacidades de gestión de las aguas residuales y a la vez tener un lago más sano que siga proveyendo de bienes y servicios a toda la población. Y aquí, pues Marco Huesta nos pregunta que dónde se puede obtener este catálogo que usted mencionaba. Miren, ese lo pueden solicitar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pero creo que también lo tienen las instituciones que han estado trabajando con nosotros, Infom, CGPlan, MAR, lo enviamos a todas las municipalidades, de hecho, en físico, porque hubo una publicación en físico, pero con mucho gusto podría darles yo también un correo electrónico para que lo puedan solicitar directamente. Y entonces, si quieren, se los voy a marcar en el chat para que quede ahí registrado.
Gracias. Y ahorita pues justamente retomando un poco acerca de la ley de aguas, ¿en qué fase se encuentra actualmente esta iniciativa? Sí, muy bien. Miren, la ley de aguas, el proceso de formulación de la ley de aguas estuvo pensada en tres etapas. Una etapa que nosotros le llamamos la etapa participativa, que fue una etapa de mucha discusión social y sectorial en cada uno de los territorios. Con la ministra Patricia Orantes pudimos recorrer 2 veces el país entero. No a todos los departamentos, pero sí a 13 puntos donde intentamos de alguna manera juntar a diferentes representaciones del sector privado, del sector de autoridades ancestrales y pueblos indígenas y del sector de organización social para discutir en 2 rondas, una primera alrededor de las grandes problemáticas territoriales y sectoriales que se sufrían alrededor del agua y la segunda para recibir propuestas, retroalimentación, donde expusimos algunos puntos que nosotros creíamos fundamentales que debía contener una ley de aguas para Guatemala. Y al final, afortunadamente, recibimos más de 115 propuestas de los diferentes sectores de contenidos de la ley de aguas. Luego, esa etapa la terminamos con la publicación en una plataforma del contenido inicial del borrador de la ley de aguas, que también hubo posibilidad de poderlo retroalimentar. Y en este momento estamos terminando de afinar y ajustar esta propuesta de ley, especialmente con 2 espacios abiertos que tenemos, uno inicial que tenemos con representantes de la Mesa de Autoridades Ancestrales, que es una mesa compuesta por varios representantes y autoridades ancestrales de pueblos indígenas. Ahí tenemos una comisión con la cual estamos trabajando y revisando la ley de aguas con el objetivo de poder encontrar cuáles pueden ser aquellos elementos que permitan, sobre todo, poder tener mayor respaldo de este sector. Y un segundo proceso que hemos abierto con la iniciativa privada y el sector productivo, en donde también estamos recibiendo y dialogando alrededor de los contenidos, ¿verdad? Quizás un elemento importante que vale la pena mencionar con la ley de aguas es que en un país tan multicultural y diverso como el nuestro, eso implica la necesidad y el intento de poder acercar 2 mundos y 2 visiones bastante diferentes de cómo se considera y cómo se valora el recurso, ¿verdad? Una visión que considera al agua como un ser vivo, como un sujeto de derechos, como un elemento con el cual se establece una relación vital, y otro sector que lo ve como un insumo productivo, donde además es fundamental para la producción, que efectivamente se debe cuidar el recurso, pero con la, digamos, expectativa de que el recurso también sea útil para la producción económica, y eso implica que pues esas 2 visiones, que son legítimas, nos parece, tengan que ser incorporadas en un cuerpo legal que permita de alguna manera, sobre todo, proteger, cuidar, darle sostenibilidad al recurso, pero reconociendo también esas miradas diferentes y diversas alrededor del agua. ¿Y qué puntos incluiría este documento y cuáles son ahorita los siguientes pasos para ya presentarlo? Miren, quizás 2 o 3 elementos muy importantes de la ley de aguas tiene que ver un primero que establece un reconocimiento de a las formas locales de gestión del agua. Como yo decía, el 85% de la población guatemalteca está abasteciéndose de agua a partir de comités locales o de organización local, indígena o no indígena, ¿verdad? Hemos encontrado organización y formas de gobernanza en los 4 pueblos, Maya, Xinca, Garífuna y Mestizo. Y entonces estamos reconociendo que esas normas y que esas formas de organización y de administración del recurso deben incorporarse a la lógica de la administración del agua. Un segundo elemento importante, me parece, es que estamos reconociendo los derechos a partir de lo que existe, de manera que podamos tener una línea base que vaya ajustándose con el tiempo sobre quiénes usan el agua, cómo deben usarlo, qué volúmenes se le pueden de alguna manera ir asignando a cada sector y actor en cada una de las cuencas. Un tercero es que ve la necesidad de asegurar que las fuentes de agua y las zonas estratégicas para la producción de agua sean protegidas y conservadas o restauradas en el caso de que no exista pues cobertura forestal en estas áreas, y entonces organiza a partir de el pago de un canon que todas las actividades productivas deben hacer por el uso del agua, pues también un esquema que permitiría compensar y pagarle a aquellas personas, comunidades o áreas, digamos,
administradas por las municipalidades, donde se está protegiendo el bosque que finalmente permite la producción del agua. Esto es fundamental porque de alguna manera la ley de agua está tratando de gestionar el ciclo hidrológico, era el ciclo del agua, de manera que pueda ser sano y nos permita tener agua hoy, en el mediano y en el largo plazo. Y quizás el último elemento que es importante es que se organiza una institución, ¿verdad? Se crea una institución que tenga una mirada que pueda superar las miradas sectoriales, ¿verdad? De manera a que cualquier proyecto de aprovechamiento del agua se tenga que evaluar y considerar a la luz principalmente de la prioridad que está quedando establecida en la ley de aguas, que es el derecho humano al agua. Es decir, el primer uso prioritario tiene que ser el asegurarle a las personas, a las comunidades y a los hogares el agua, que es un elemento vital, y estamos protegiendo un segundo uso porque nos parece fundamental para un país como el que es Guatemala, que es la producción de alimentos de subsistencia en el marco de lo que nosotros llamamos la agricultura familiar. Es decir, en un año muy seco, los usos que deberíamos estar protegiendo es el uso para las personas y el uso para la producción de alimentos. Y ahora pues con la ley y con el documento, ¿cuáles son ahorita los siguientes pasos? Sí, miren, nosotros esperaríamos poder llevar la ley, o que el presidente la lleve, ¿verdad? Porque quien tiene la iniciativa de ley es finalmente el presidente Bernardo Arévalo, que la está entregando antes de junio al Congreso de la República. Ahí empieza otro desafío, ¿verdad? Que es el de hacer todo el trabajo, obviamente con la Comisión de Ecología y Ambiente, que seguramente es quien va a dictaminar sobre esta ley, para que el espíritu de la ley se mantenga, ¿verdad? No sufra cambios sustantivos en términos del espíritu de la ley, y ojalá pues un trabajo también que esperamos tenga el respaldo de la sociedad y de los sectores con los cuales hemos estado dialogando, para que también finalmente los demás diputados y los finalmente puedan aprobar esta ley, ¿verdad? Usted platicaba acerca de estas mesas de participación. ¿Qué temas claves se trataron cuando estuvieron como en estas rondas en 2025? Miren, temas claves tiene que ver con todo el tema de la escasez de agua que muchos están sufriendo, ¿verdad? Efectivamente, existe una preocupación porque se están secando manantiales. Además, acabamos de pasar el año más seco, o uno de los años más secos registrados, que había sido el 2024. Entonces, muchos ríos también vieron reducidos sus caudales. Hemos encontrado una gran preocupación por la conflictividad, que cada vez es más compleja y más intensa, ¿verdad? Ya no es, digamos, el tradicional conflicto entre una empresa y una comunidad. Estamos encontrando muchos conflictos entre municipalidades entre sí, ¿verdad? Dos municipios que están peleándose una fuente de agua. Estamos encontrando conflictividad también por el nacimiento que es comprado por una comunidad y luego no se le deja a otras poder acceder al recurso. Estamos encontrando, obviamente, conflictividad entre productores entre sí, digamos. Entonces, el agua es un elemento que de alguna manera, al ser necesario para todos también, y al ser un recurso que se mueve, finalmente nos une a todos, y ahí hay una, creemos, percepción bastante generalizada de que la ley es necesaria, obviamente no solo necesaria porque va a ordenar, pero también es necesaria siempre y cuando pueda asegurar y garantizar derechos elementales como el derecho humano al agua, pero también dar certeza a la posibilidad de contar con agua por otros sectores de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué otras cosas se discutieron? Efectivamente, algo interesante que surgió en los encuentros es que existe un sector privado o parte del sector privado que está de alguna manera bastante convencido de la necesidad de pagar por el agua siempre y cuando ese pago se reinvierta en las cuencas, se reinvierta en proteger el bosque, en restaurar las condiciones del suelo, en los lugares donde efectivamente están asentados, de manera que efectivamente se esté protegiendo y asegurando, al menos en cierta manera, el agua para los próximos años, ¿verdad? Y mejores condiciones también luego para las actividades económicas. Yo diría que otros dos elementos importantes, un elemento que se está discutiendo mucho es la forma y la naturaleza de la institución. Nosotros hemos sostenido que al ser mandatado por la Constitución de la República, que el agua es de dominio público,
que entonces el directorio de esta nueva institución, pues básicamente esté en manos de las instituciones públicas. Y la idea es que se organice un espacio de toma de decisiones muy técnico, ¿verdad? Con perfiles técnicos que sean además nominados por los ministerios para que el presidente de la República pues finalmente sea quien elija a esos candidatos. Estamos proponiendo una forma de elección que no permita a ningún presidente elegir a todos los directores, ¿verdad? Estamos hablando de 4 directores en ese espacio de toma de decisión para que no pueda existir o exista más bien un contrapeso entre cada periodo de gobierno con base en los directores que hayan sido elegidos en cada momento. Gracias. Y al menos en esta ley, ¿cómo busca garantizar que las municipalidades cumplan con sus obligaciones, las que están tanto en el Código Municipal pues como en el Código de Salud? Sí, como comentaba, uno de los elementos que les queremos quitar parte de esas obligaciones, ¿verdad? La ley busca más bien centralizarlas en un ente mucho más, digamos, con muchas mayores capacidades, con mucha mayor expertise en los temas de saneamiento, especialmente. No estamos tocando el tema de agua potable, eso sí lo estamos dejando en manos de las municipalidades, pero sobre todo el tema de tratamiento de aguas residuales, la ley sí está de alguna manera modificando el Código de Salud para que sea un ente del sector público central el que entre de alguna manera con mucho expertise, con muchas capacidades a hacer todo el trabajo de tratamiento de las aguas residuales. Efectivamente, estamos proponiendo algunas condiciones para que también las municipalidades puedan cumplir con el tema del abastecimiento de agua potable. Ahí es importante mencionar que se está proponiendo que a todas aquellas, digamos, sectores, actores cuya función principal sea el abastecimiento y la garantía del derecho humano al agua, no se les cobre el canon, ¿verdad? De manera que no haya un costo adicional, sino que el canon va a ser más bien cobrado a todas aquellas actividades que finalmente sacan un rendimiento económico, ¿verdad? Una rentabilidad económica por el uso del agua. Entonces, estamos haciendo esa diferenciación. Aquí es importante decir que los datos nos muestran que el agua utilizada para las poblaciones y para las personas no es más de un 5 a 8% del total del agua que se utiliza en el país. Entonces creemos que aquí no genera, digamos, una distorsión importante, sino más bien garantiza que efectivamente el ejercicio del derecho humano al agua sea protegido desde el Estado y generando las condiciones para que aquellos entes que tienen delegadas esas competencias pues las puedan hacer en las mejores condiciones posibles. Y le agradecemos muchísimo a la audiencia que hemos estado viendo que ha interactuado en el chat. Igual les recordamos que estamos ahorita hablando con el viceministro Jaime Carreras acerca de la gestión del agua en Guatemala desde el Viceministerio del Agua. Entonces, si tienen dudas o comentarios, las pueden dejar en el chat. Y por el momento ahorita pues rescato algo que usted dijo acerca de los hallazgos de que hay muchas poblaciones que están afectadas por la falta de acceso al agua. ¿Cuáles son las que ustedes hallaron que son estas poblaciones a las que tienen como esta dificultad del acceso al agua? Y si solo es acceso al agua en general o si es acceso específicamente a agua potable. Sí, muchas gracias. En efecto, digamos que las dificultades que se están sufriendo hoy con respecto al acceso al agua, yo diría que es en todo el país, ¿verdad? Es una cuestión obviamente un poco más fuerte en las áreas rurales y en las áreas periurbanas, en donde el servicio muchas veces o es intermitente, ¿verdad? O en muchos casos también se da que tienen las personas, especialmente las mujeres, tienen que ir a carrear agua a las fuentes más cercanas de agua, ¿verdad? Además, los datos que también tenemos y que genera el Ministerio de Salud nos muestra que la mayoría de fuentes de abastecimiento no cumplen con las normas de potabilidad, ¿verdad? Es decir, no son adecuadas para el consumo humano, especialmente por la presencia de contaminación microbiológica, y en ese sentido, pues, efectivamente, estamos enfermándonos con el consumo de esa agua. Esto es bastante generalizado y no solo los estudios y los datos del Ministerio de Salud, sino los estudios de las universidades también nos lo muestran. Entonces es un tema que hay que
que hay que tratar urgentemente y que está ligado un poco a lo que comentábamos en la pregunta anterior, con el tratamiento especialmente de las aguas residuales de origen municipal o de origen humano, ¿verdad? Porque efectivamente es ahí donde esperamos encontrar este tipo de contaminación. Así que esto es un elemento urgente que la ley de aguas intenta, como decía, poder gestionar. Mientras tanto, nosotros estamos haciendo los esfuerzos, como decía, a través de los convenios y de las relaciones interinstitucionales, pues para poder generar condiciones que permitan avanzar más rápido, mientras la ley de aguas puede finalmente pues aprobarse. Pero digamos que sí son elementos importantes porque existe por lo menos todavía un 40-50% de la población nacional que cuenta con un sistema de abastecimiento de agua inadecuado o que no cuenta con agua potable, digamos, a un sistema mejorado de agua potable. Y si nos vamos al saneamiento, los números todavía son mayores. Y bueno, por ejemplo, ahorita una situación que estaba sonando mucho y que incluso llevó a una denuncia ante el PDH es que pues, los vecinos, como los de Canalitos, aquí en la ciudad de Guatemala, llevan años sin respuestas a su solicitud de acceso al agua. ¿Qué rutas de acción tienen las comunidades ante una administración municipal que no los escucha? Sí, miren, la verdad es que es muy complicado porque efectivamente, digamos que todas las denuncias, digamos, no siempre proceden o no siempre llegan a buen término, no en los tiempos en que se requieren. Es cierto también que las condiciones, por ejemplo, de algunas áreas urbanas cada vez son más complicadas. Los datos nos muestran también que estamos sobreexplotando, por ejemplo, en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, fuertemente el agua subterránea. A nivel internacional se considera, de acuerdo a los últimos datos de la UNESCO, que el 30% de las ciudades ya se están hundiendo a nivel mundial por un uso, digamos, bastante agresivo del agua subterránea. Y de hecho ya mandan a hablar ya no solo de escasez de agua, sino ellos usan el término bancarrota en el tema del agua, porque han identificado que hay algunas situaciones que ya son difícilmente, digamos que ya están en el punto de ser irreversibles, que difícilmente se van a poder resolver. Entonces estamos entrando a una era en donde el agua se convierte en un elemento crítico, ¿verdad? Hay un criterio que debería estar en todos los elementos y procesos de planificación, casi que debería en todos los sentidos. De hecho, el Fondo Económico Mundial publicó hace mes y medio también las grandes prioridades que deberían de tenerse para este año y el futuro, y dentro de las tres es bien interesante ver que una de ellas es ambiental y es el tema de la gestión del agua. Digamos, es un tema que a nivel mundial está preocupando y cada vez preocupa más porque también los efectos del cambio climático, especialmente con grandes temporadas de sequías, de faltas de lluvia, está agudizando las problemáticas que las poblaciones están digamos, sufriendo. Entonces, en ese sentido, digamos, hay elementos en los cuales las municipalidades no pueden controlar, pero es cierto también que aquellos que pueden controlar no necesariamente los están haciendo, ¿verdad? Y efectivamente Canalitos y otras, digamos, comunidades periurbanas sabemos que están sufriendo de la posibilidad de contar con un servicio, digamos, lo suficientemente mínimo, muchas veces, ¿verdad? Para poder tener agua y garantizado el derecho humano al agua. Y en ese sentido diría son las denuncias, los procesos de auditoría social, digamos como elementos o instrumentos o mecanismos legales con los que se cuentan, pero siempre queda, digamos, un poco la frustración de que no necesariamente resuelven las problemáticas, ¿verdad? Yo lo que diría, sinceramente, es que, y lo estamos planteando también en la ley de aguas, necesitamos mejorar la disponibilidad de agua, ¿verdad? Y voy a dar dos datos importantes. Se estima que en Guatemala solo usamos el 15% del agua que está en algún momento disponible, pero del total del agua que estamos disponible durante el año, solo somos capaces de almacenar, captar y movilizar menos del 2%. Eso quiere decir que el agua la tenemos que utilizar cuando llueve, cuando está pasando en el río, porque si no, se va directamente al mar en menos de 3 o 4 horas o se pierde en los países vecinos. La ley de aguas propone en su, digamos, dentro de sus contenidos que se puedan construir infraestructura para almacenar y regular el agua, de manera que podamos captar el agua en la época lluviosa y poderla utilizar
en la época seca o durante las sequías, digamos, o las canículas, de manera que esté disponible para las personas y las actividades que lo requieran. Todos los países o la mayoría de países genera infraestructura de este tipo. En el caso de nuestro país, las últimas obras grandes de regulación se hicieron a finales de los 80, pero luego tenemos muy poca capacidad instalada para poder hacer este tipo que son como mini embalses, mini represas, pueden ser pequeños, de mediana escala, pueden ser manejados localmente y los fines deberían de ser multipropósito, ¿verdad? Los embalses del norte de México se utilizan fundamentalmente para la producción agrícola y la producción de alimentos. Santiago de Chile ha generado embalses para la provisión de agua potable a las poblaciones. En el norte, digamos, de América Latina, Perú, Colombia, los embalses se usan o entre los usos que tienen ha sido el tema turístico y de servicios alrededor del turismo. Entonces, las posibilidades son muchas. En Guatemala generalmente se piensa en embalses y se piensa en hidroeléctricas. Es una de las posibilidades, no es la única, y seguramente en muchos de los territorios donde debamos construirlos no sea la más importante, ¿verdad? Entonces yo creo que el gran desafío es que hoy por hoy no hay ninguna institución que tenga esa competencia delegada, no hay ninguna que lo puede hacer porque no hay ley que nos mandate a nadie poder hacer esas obras de infraestructura. Entonces es un tema meramente de la ley de aguas y que mientras no lo tengamos no vamos a poder mejorar la disponibilidad de agua a nivel territorial y nacional. Y para conocer un poco más nuestro territorio y las fuentes que nos abastecen, aquí en Guatemala, pues a nivel país, ¿cuáles son las principales fuentes de agua, ya sea para consumo humano, para riego, que nos abastecen? Sí, miren, aquí digamos que lo importante sería poder hablar un poco de cómo el agua se mueve, ¿verdad? Y se organiza, cuál es la dinámica del agua. Generalmente las aguas, nosotros hablamos de cuencas, ¿verdad? Que es el espacio físico en el cual el agua va fluyendo hacia un río principal. Y en general, la mayoría de los ríos grandes, que hablamos de 38 cuencas en el país, abastecen a las poblaciones y a las actividades económicas, quizás con formas diferenciadas, pero digamos que en todos los lados estamos encontrando un uso importante del agua, tanto superficial y en algunos casos cada vez más alrededor de las ciudades del agua subterránea. Pensemos obviamente en el área metropolitana, en Zacapa, en Xela, en Huehuetenango, digamos, hay un uso bastante fuerte del agua subterránea. En algunas áreas también de producción, especialmente en la costa sur y en oriente, los pozos son importantes para poder abastecer tanto de agua para las poblaciones, pero también para el riego agrícola. En ese sentido, yo diría que todas las fuentes y todas las cuencas son importantísimas. Cada una tiene sus dinámicas, digamos, y por eso generalizar es relativamente difícil. Pero si pensamos, por ejemplo, en las cuencas del Pacífico, son cuencas relativamente cortas que nacen en la cadena volcánica, ¿verdad? Es decir, nacen a 100 kilómetros, 120 kilómetros del mar, pero nacen en alturas muy, muy grandes y las pendientes son muy fuertes. Entonces, hay grandes problemáticas que tenemos, es que cuando hay lluvias fuertes en las partes altas, tenemos grandes inundaciones en las partes bajas. Son áreas en donde hay mucha plantación, por ejemplo, de caña de azúcar, de banano, pero también hay mucha población asentada en la parte alta y media que dependen, digamos, de esa agua. Y además tenemos comunidades marino-costeras en las desembocaduras que también utilizan los ríos y las áreas, digamos, de ecosistemas como los manglares u otras áreas para su alimentación y otras actividades económicas. Entonces, son, digamos, características muy particulares de estas cuencas que van hacia el sur. Pero si pensamos, por ejemplo, ahorita estoy en el Petén, estamos hablando de algunas cuencas mucho más grandes, ¿verdad? Aquí la cuenca de la Pasión y la cuenca del río San Pedro más o menos abarcan el 12% del total del territorio nacional. Son cuencas muy grandes, con ríos muy grandes. La cuenca del San Pedro con áreas protegidas muy importantes, digamos, toda la biosfera maya, Laguna del Tigre. Entonces, cada una tiene sus características y lo que se promueve en ese sentido desde el Ministerio de Ambiente es generar procesos de planificación específicos para cada una de las cuencas
entendiendo las dinámicas sociales que existen en estas. Y eso tiene que ver no solo con los usos, sino también con la diversidad cultural y las cosmovisiones que están asentadas en esas cuencas, y por lo tanto estamos promoviendo mesas técnicas de cuenca que nos permitan organizar a los actores, reflexionar sobre las problemáticas e ir identificando posibles soluciones que nos permitan en lo concreto atender y gestionar las problemáticas que se están encontrando. Tal vez terminaría diciendo que las grandes problemáticas que hemos encontrado de manera general en todo el país tiene que ver primero con lo que hemos comentado, las aguas residuales. Un segundo elemento tiene que ver la cantidad de desechos sólidos y residuos que están acarreando los ríos, y todos los actores continuamente nos lo mencionan. Y un tercer elemento tiene que ver con la pérdida de cobertura forestal y la pérdida del bosque y de los ecosistemas, que genera problemas de deslaves, de erosión de suelo, de contaminación del agua. Y en ese sentido, al menos dos de esas tres grandes problemáticas están también siendo incorporadas, yo diría de manera bastante contundente, en la propuesta de la ley de aguas que estamos haciendo. Y, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Guatemala, que se abastece de ríos ubicados fuera del territorio de su jurisdicción, ¿cómo debería ser esta coordinación intermunicipal para construir ya sea plantas de tratamiento o ver y velar que estos ríos que nos abastecen pues estén limpios para los vecinos? Sí, eso es fundamental. Eso tiene que ver básicamente con lo que hemos planteado con este esquema o con este modelo de compensación o de pago, ¿verdad? A las áreas donde se produce el agua. Los usuarios que hacemos uso del agua que se produce en Chimaltenango, ¿verdad? En Tecpan, deberíamos estar compensando y pagando a aquellos que cuidan el bosque y que permiten que de alguna manera la cobertura forestal se mantenga. Yo creo que eso es un elemento fundamental porque le permite darle sostenibilidad básicamente a todas las dinámicas alrededor del ciclo del agua. Pero es cierto que creemos que esto va a ir pasando cada vez, bueno, no va a ir pasando, pero sí las condiciones del país van de alguna manera manifestando que son cuestiones que tendrán que pasar con mayor, yo diría, frecuencia. Y sobre todo podemos pensar en este momento, por ejemplo, en el corredor seco, un área que efectivamente cada vez va a tener menos agua, que si bien podemos generar condiciones para que podamos mejorar el abastecimiento, no sería raro que tengamos que movilizar agua desde otros territorios para poder proveerle a las poblaciones. Entonces, todo esto necesita de muchos estudios, de muchos arreglos institucionales, de mucha explicación, ¿verdad? De mucho análisis, pero también de esquemas que permitan, como decía, compensar y asegurar que esas áreas donde se produce ya hay agua en suficiencia puedan ser conservadas, protegidas, y a la vez asegurarnos de que las poblaciones que habitan esas áreas viven en las condiciones adecuadas para su desarrollo pleno, ¿verdad? Y esto significa, de alguna manera, entender la interrelación que tenemos las comunidades, los hogares y las poblaciones a lo largo y ancho del país, dentro de las cuencas, pero probablemente también la necesidad de articularnos entre cuencas. ¿Y por qué es importante que cada municipio invierta en plantas de tratamiento para garantizar este abastecimiento de las fuentes de agua? Mire, eso es fundamental. Yo recuerdo mucho a un alcalde de Alta Verapaz que comentaba que él ya tenía construida 4 o 5 plantas de tratamiento y que básicamente casi estaba tratando alrededor del 80% de las aguas residuales que se producían. Pero su queja era de que los alcaldes o las municipalidades, voy a decir en este caso, en las aguas arriba no trataban las aguas, y entonces él recibía agua sucia, ¿verdad? Entonces, no solo él devolvía agua limpia, digamos, estaba haciendo un trabajo por tratar las aguas, sino que también tenía que gastar tremendamente en potabilizar el agua que sacaba del río para poder abastecer a sus poblaciones. Entonces, ¿por qué es importante? Porque estamos conectados, porque lo que yo deje de hacer va a generar de alguna manera perjuicios, digamos, a otras personas, y por lo tanto los alcaldes tienen que entender que esta vinculación y esta corresponsabilidad por las fuentes de agua inicia desde los que están asentados en Quiché, en la cuenca del Motagua, hasta el que termina en Puerto Barrios, la última comunidad del Quetzalito, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de un río que atraviesa más de 95 municipios, en donde difícilmente entendemos que hay una vinculación y que hay una relación entre, digamos, poblaciones culturalmente tan diversas, pero que están unidos
por un hilo conductor que es el agua y es el río del Motagua. Y ahí hay una, como decía, corresponsabilidad en todos frente al agua, pero también frente a mis connacionales que están en las partes medias y bajas, ¿verdad? Y, viceministro, ¿usted tiene el dato de cuántas plantas de tratamiento están construidas actualmente en el país? Miren, no tenemos el dato preciso. Lo que sí podemos comentarles es que en el trabajo que hemos estado ahorita moviendo en dos territorios del país, especialmente el área metropolitana y el área de Oriente, estamos haciendo un levantado bastante minucioso con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Estadísticas y CEGEPLAN. Estamos encontrando alrededor de un 20% de plantas que no están operando o que están operando deficientemente. Entonces, la problemática no está siendo solo el hecho de que no estamos construyendo las suficientes, sino que además, y de hecho voy a dar un dato muy interesante de un trabajo que hicimos el año pasado para algunos municipios, encontramos 5 plantas que tenían menos de 3 o 4 años de haber sido construidas y ninguna estaba operando. Entonces, hay una inversión que estamos tirando, hay unas faltas de capacidades y yo diría también de entendimiento de la necesidad de que operen, de asignarle recursos para esa operación y mantenimiento. No solo es un tema de construirlas, sino de asegurar que luego están funcionando y están funcionando bien. Y es un desafío grande en donde creemos en ese sentido, de nuevo, que necesitamos un ente con mayor especialización que acompañe fuertemente a las municipalidades, pero que también pueda asumir todo el tema de la inversión y dejar operando esas plantas y generar las capacidades en las municipalidades para que el mantenimiento y la operación sea viable. Y ahorita, digamos, con los mandos actuales, ¿quién es la entidad encargada de supervisar que estas plantas funcionen correctamente? Miren, ahí hay una competencia, yo diría que compartida, ¿verdad? Entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Salud es el encargado de poner y establecer los estándares de vertidos, es decir, nosotros nos encargamos de entender con claridad en que si la descarga está cumpliendo con los estándares que nosotros hemos establecido. Pero el Ministerio de Salud debería ser el encargado de establecer en qué medida las plantas están funcionando correctamente o no, porque son los encargados incluso de dar los dictámenes de cuando una planta se debe aprobar, ¿verdad? En el caso de salud, nosotros nos interesa entender que claramente vamos a establecer algunos parámetros para que no generen ambientalmente algunas consecuencias negativas, en tanto que salud ve toda la parte sanitaria, ¿verdad? Es el encargado de asegurarse que lo que está llegando a los cuerpos de agua no va a generar condiciones adversas para la salud de las personas, ¿verdad? Entonces ahí hay algunas competencias que de alguna manera hay líneas delgadas en términos de quién es el competente, pero digamos que el tema de las plantas no es un tema del Ministerio de Ambiente, sino que nuestro tema es el tema de los vertidos, lo que sale de las plantas, ¿verdad? Eso es lo que debe cumplir con la normativa que genera el Ministerio de Ambiente. Y ahorita, justamente hablando de eso, de las plantas de tratamiento y las municipalidades y la pues, obligatoriedad que ellos tienen desde el Código Municipal, ¿en qué punto estamos con respecto al cumplimiento de contar con estas plantas de tratamiento a nivel municipal? Miren, estamos muy lejos, quizás los datos más importantes que nosotros hemos, que podemos hablar con bastante precisión, es el trabajo y levantamiento de datos que hicimos el año pasado en Atitlán. Del total de los municipios que descargan hacia el lago de Atitlán, el 100% estaba incumpliendo, ya sea porque no tienen plantas de tratamiento o porque las plantas de tratamiento no permiten limpiar suficientemente el agua y los vertidos que están llegando al lago. Entonces sí hay, como decía, un desafío importante. El desafío es grande, es urgente. En todos los espacios en los que estamos participando como Ministerio de Ambiente, estamos tratando no solo de generar conciencia en las municipalidades sobre la necesidad del trabajo conjunto y asegurarnos que las aguas van a ser eficientemente tratadas, sino más bien en hacer todo el esfuerzo posible para que las condiciones
dada el contexto y las leyes que hoy tenemos, pues puedan de alguna manera facilitar el trabajo para las municipalidades en términos de financiamiento, de asistencia técnica y otros elementos importantes para que eso pueda suceder, ¿verdad? Pero efectivamente yo diría que es un proyecto de país, ¿verdad? De Estado, donde también la ciudadanía debe exigirlo a las autoridades, porque efectivamente es un tema que está complicando, le diría, la vida, pues a la naturaleza, pero especialmente también a las personas. Y pues antes de plantearle la última pregunta, me gustaría pues invitar a nuestra audiencia a que dejen sus dudas o comentarios en el chat. Ya al finalizar la entrevista las estaremos leyendo. Entonces, pues ya como última pregunta, pues sabemos que estas plantas de tratamiento requieren de bastante energía o combustible para operar. ¿Cómo impactan estos costos el funcionamiento y pues por lo mismo los costos que se transfieren a los vecinos? Sí, digamos que aquí yo creo que son preguntas de nuevo complejas donde hay bastantes aristas. Efectivamente, lo ideal sería reducir al máximo en el diseño de construcción de las plantas de tratamiento la utilización de energía. Eso significa poder utilizar el relieve, ¿verdad? Digamos, de manera que básicamente por gravedad se pueda limpiar el agua. Eso no siempre es posible, digamos, especialmente si pensamos en áreas como la cuenca de Atitlán. Es muy complicado. Lo que suele suceder, como usted comenta, es que se debe bombear el agua residual hacia arriba, hacia la planta de tratamiento, y eso genera costos elevados de electricidad que no necesariamente son insignificantes para las municipalidades. Un poco lo que hemos escuchado por parte de los alcaldes es que muchas veces representa un costo importante para las municipalidades, y por lo tanto, de alguna manera, pues genera limitantes para poder promover y facilitar otros servicios que la municipalidad debe de hacer. En ese sentido, de nuevo, creemos que la posibilidad de tener entes especializados que permitan ir encontrando soluciones más adecuadas de acuerdo a cada uno de los contextos que encontramos a lo largo y ancho del país es fundamental, ¿verdad? Un elemento que ha sido recurrente también es encontrar que se han vendido por parte de empresas y de proyectos digamos, muchas plantas de tipo como estándar, que no necesariamente eran las más adecuadas para los contextos, y frente a a la falta de conocimiento que muchas veces existe en el marco de las municipalidades, pues se han comprado, pero no están operando bien o no eran, digamos, las más adecuadas. Entonces, ese acompañamiento es fundamental. Es un acompañamiento que debe ser, nosotros pensamos, liderado por el Instituto de Fomento Municipal, que tiene debería de tener todo digamos, esas capacidades para dar el acompañamiento oportuno y adecuado a las municipalidades en ese sentido, y aliarse y aliarnos con todos aquellos que estamos en el entendido que es fundamental este proceso, que es urgente para el país y que es de beneficio para toda la población y para la naturaleza en su conjunto. Gracias. Justamente aquí pues nos preguntaban siempre, recordándole acerca de este correo al que pueden solicitar ya sea este catálogo de proyectos o también pues cómo se puede saber las plantas de tratamiento que ahorita están construidas y habilitadas a nivel nacional. Ahorita les doy el correíto. Permítame un segundo. Se los voy a dictar mejor porque no soy muy letrado en esto de las tecnologías, pero pueden encontrarlo en el Drive del MARN, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. En la página existe un espacio donde pueden acceder a las publicaciones. Entonces es un Drive del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en la plataforma del Ministerio. Ok, entonces sería entrar a la página del ministerio y ahí hay un Hay un Drive, apartado. Ok, exacto, exacto. ok, perfecto. Bueno, de este lado no teníamos más preguntas. No sé si de su lado del chat hay algún comentario o alguna duda. No, de nuevo era también sobre el tema de los documentos y las plantas de tratamiento, sí.
Ok, bueno, entonces muchísimas gracias, viceministro. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicó aquí en Ojo con mi Pisto y a nuestros espectadores, a nuestros oyentes, por pues toda esta explicación acerca de cómo funciona la gestión del agua en Guatemala y a lo que podríamos llegar a aspirar en un futuro, ya sea con la ley de aguas. Entonces le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicó. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y bueno, seguimos ahí trabajando duramente y con mucho compromiso y esperanza para que también podamos contar prontamente con cuerpos de agua y un agua para todos y todas en buen estado. Mil gracias, viceministro. Feliz noche y feliz noche a nuestra audiencia también. Gracias.